fenomenal. Una clase de boxeador. Para mí, el hombre que vivió la historia del boxeo colombiano. Diversas, cortas y certeras, condensadas en el imaginario colectivo, con la contundencia de un recto de derecha o un gancho de izquierda. Son las reacciones de los aficionados al boxeo que simplifican el derrotero de Bernardo Caraballo en el boxeo profesional, a lo largo de una carrera que abarcó 16 años. En los recuerdos se desborda su imagen que brilló en sus ya lejanos días con sus noches incluidas, en las que, trepado sobre el ring, desparramaba su energía y talento, moviéndose con la rapidez de un felino, mientras golpeaba a sus rivales, sin dejar de moverse, con la puntería del colibrí que extrae el néctar de la flor. Bernardo Caraballo, abriendo el camino hacia la gloria. Bernardo Caraballo es uno de los boxeadores más ariscos que yo haya visto jamás. Y hablo de que era arisco porque era muy difícil pegarle un golpe con justeza, por la gran velocidad que tenía, por el excelente movimiento de cintura, por unas piernas extraordinarias. Era como un hombre con mucha habilidad. De verdad que él nació para eso. Bueno, Caraballo era un hombre que yo creo que transformó la historia del boxeo colombiano, porque fuera de que era un gran boxeador, yo creo que fue lo más grande que dio Colombia en la época y todo. Y yo creo que su boxeo tiene de estilista, un hombre consumado en eso, fue muy fundamental. Y él tenía una propiedad muy grande, que era un ídolo tremendo, un imán, un carisma sobre cualquier otro boxeador. Inclusive, no lo tuvo, el carisma de Caraballo no lo tuvo ninguno de los campeones mundiales que nosotros hemos tenido. Yo nací en una isla de Cartagena, Bolívar, Boca Chica. Tenía tres castillos, San José, San Fernando y Castillete. De Domingo Caraballo, de Boca Chica. Mi madre era ahí de Ballesta. Santo Rodríguez, que yo, oye, yo por qué no he dado blanco si mi mamá era blanca o verde. Sí, fíjate. Mi mamá era blanca o verde. Cuando salía con ella me decían, Caraballo, esa señora, ¿qué? Yo decía, mi mamá, mira, quieres tener mamá blanca. Así me decían. Andito, Martín, José, el Tuto, el Chico, Lore, Ida, Lucila. Ya soy hermano por parte de padre, 8. Ya se vio y su hijo en pila, con Andea. Con mi mamá tuvo 5, 8, 12. Bernardo Caraballo Rodríguez nació el 1 de enero de 1942 en Boca Chica, una de las 5 localidades pertenecientes a la isla de Tierra Bomba, jurisdicción de Cartagena, ubicada en el oeste del Mar Caribe al sur de la capital del departamento de Bolívar. A Boca Chica solo se llega partiendo de Cartagena en transporte marítimo. En el castillo de San Fernando, que durante la época de la colonia española constituyó un punto estratégico para la defensa militar tanto de Boca Chica como de Cartagena, Bernardo vivió los mejores momentos de su niñez.
Por las destapadas calles de su corregimiento natal, vendió escobas, empanadas y sopa para colaborar con el sustento de la casa antes de trasladarse con su padre al sector de Chambacú, en la capital de Bolívar. Caraballo se levantó en el afamado barrio de Cartagena llamado Chambacú. Allí pues salieron muchas figuras como Pedro Banega, como Antonio Cervantes Reyes Quimpambelé, como Rodrigo Valdés, como el mismo Eleodoro, el Lolo Pitalúa y muchas figuras más, el Zurdo Valiente y cualquier cantidad de boxeadores brotaban de ese barrio conocido como Chambacú. Yo andaba con una cosa mía para todas partes. Yo no sabía leer ni escribir y ella me enseñó. Ella era la que me leía la prensa. Yo me la llevaba para todas partes del mundo. La gente, oye, ¿usted para dónde va? Tiene que llevar a esa mujer. Usted respete. La plata es mía y yo con mi plata hago lo que yo quiera. Como usted hace con su plata lo que usted quiere. ¿Ya vio? Yo a usted no le digo que le dé plata a fulano. Con la guía de Martín y Juan, sus hermanos mayores, Bernardo empezó a practicar boxeo, actividad que desarrollaba en el barrio Manga. Alternaba la práctica con el oficio de lustrar zapatos en el histórico Parque Centenario, a pocos metros del Corralito de Piedra. No, te voy a decir la verdad, no te voy a negar el día. Pelado, yo era volador del parque y con todo el bonche mío era peleador en la calle. Yo aprendí a pelear en la calle. El primer entrenador de Bernardo Caraballo fue Julio el Chileno Carvajal. Fue el que pudo descubrir todas las cualidades de Bernardo Caraballo. Luego llegó Chico de Hierro, quien tenía su propio gimnasio de boxeo y allí solía entrenar a muchos boxeadores, caso de Rodrigo Valdés, del mismo Mochil Herrera, de Alfonso Pérez, una serie de boxeadores entrenaban allí en esos gimnasios de Chico de Hierro. El tercer entrenador en la vida de Bernardo Caraballo fue Camilito Morales. Camilito Morales es un afamado entrenador colombiano y hizo muchas figuras del boxeo colombiano. Entonces me dijeron que te vamos a poner ¿este entrenador qué es? No, este es venezolano. A mí me dijeron que aquí hay un cubano. Yo no quiero ese venezolano entrenador, quiero el cubano. Porque de pronto el venezolano le va a ir a su compañero. Tú sabes, yo he desconfiado, yo tuve un pelado con la cabeza. Y en una estadía de Bernardo Caraballo en Caracas, Caraballo pues se conoció con el gran entrenador cubano Sócrates Cruz, quien fue el encargado de seguir en muchas peleas y de acompañar a Caraballo en muchos combates. Y allí pues con Sócrates Cruz tuvo Caraballo la oportunidad de disputar campeonato mundial. Tras desarrollar una prometedora carrera en el campo aficionado, Bernardo, apodado con el calificativo del Venao, dio el salto al profesionalismo la noche del 4 de enero de 1961 en Barranquilla. Derrotó en esa oportunidad por puntos en 6 asaltos a Carlos Angulo. No, rápido. Yo no quedaba, pero era tanto hombre que daba. Y era rápido. Izquierda, esta era la que yo más pegaba. Pelea tras pelea, el Beni fue dando muestras irrefutables de su conocimiento y destreza sobre el ring. De prospecto pasó a ser una sólida realidad en el pugilismo, que gozaba del don de ídolo de la afición por la exquisitez de su estilo, sumada a la precisión de sus golpes, que eran verdaderos dardos de fuego que caían sin misericordia en la humanidad del adversario. La única mancha en su récord invicto la constituía su empate en 10 rounds con el jamaiquino Killer Salomón en su combate número 16 efectuado en Cartagena. En una pelea que hubo en el estadio 11 de noviembre, todavía no estaba la Plaza de Toros, y
Y Caraballo tenía un caballo ahí, lo exigió que lo pusiera, porque iba a salir en caballo de allá del camerino, donde estaba hacia el ring. Entonces, total que ahí llega Filemón corriendo. ¡Ay, pero muchachos, cómo que si ese caballo se desboca y entonces se va y se cae por allá y va a haber un problema con Caraballo porque no va a poder pelear? Y aquí hay un gentío, que esto aquí, van a matar a alguien aquí. Ese era Caraballo, ¿no? Pero entonces no lo dejaron montarse en el caballo. Pero él era así, y era un hombre que tenía 3 batas y se quitaba en una ceremonia. Y entonces, después de eso, a besar los guantes y esas cosas, Caraballo tenía sus cosas ejemplares. En su combate número 22 se apoderó del fajín nacional de los Moscas al aniquilar en el primer asalto a Jaime Caro. El fugaz combate tuvo lugar en la fría noche del 21 de septiembre de 1962 en el Coliseo de Ferias de Bogotá. Hay un detalle de Bernardo Caraballo que a mí me impresionó mucho cuando investigué para escribir una crónica sobre él. Su mamá lo trajo al mundo una noche de cumbiamba. La madre había ido a un fandango y los dolores de parto le atacaron en medio de esa fiesta popular. A mí me parece que ese episodio signó la vida de Caraballo. Quizá por eso Caraballo siempre asoció el boxeo con el baile. Uno lo ve pelear y uno no sabe si Caraballo le va a pegar a alguien o va a hacer un compás de una cumbiamba. Eso quería decir también ahora. El Beni continuó su paso indetenible, derrotando a todo rival que se le atravesó en el camino, incluidos el estadounidense Ronnie DeCoste, el español Mimón Ben Ali, el ex campeón mundial argentino Pascual Pérez y el cotizado italiano Piero Rollo, antes de adjudicarse la corona de los gallos tras noquear en el 11º asalto a Manuel Cabezas en el estadio Pascual Guerrero de Cali. La pelea con Pascual Pérez fue en la capital de la República. Como siempre, Bernardo Caraballo llenaba los escenarios y convocaba a personas de toda estirpe, incluso presidente de la República iba a verlo a sus actuaciones en el ring, y otros políticos importantes de la época, en fin, dignatarios grandes, industriales. Todo el mundo lo convocaba a Caraballo a ver sus peleas. Y viene la pelea con Pascual Pérez, un boxeador argentino de mucha calidad. Estaba en esos momentos en la cúspide del boxeo, en esa de las categorías bajas, en esa de las categorías mosca, pluma. Realmente estaba en su gran momento Pascualito Pérez de Argentina. Va el presidente de la República a la pelea, a ver la pelea, Guillermo León Valencia, y lleva a su esposa Susana López de Valencia, la esposa del presidente, la primera dama de la República. Va al combate y se sientan en ringside. Al momento de comenzar la pelea, siempre Caraballo dedicaba sus peleas a alguien. No sé, cuando el presentador hacía lógicamente la parafernalia de decirle el peso y todo lo demás de los boxeadores, Caraballo, como hablaba tanto, decía esta pelea y mostraba. Primero decía, esta pelea se la dedico a Santos Rodríguez, que era su mamá. De pronto Santos no lo acompañaba en sus peleas. En fin, pero sí estaba siempre en ringside su esposa, Zunilda. Y le dedico esta pelea a Zunilda, a mi esposa Zunilda, decía Caraballo siempre en todas sus presentaciones. Y en esa, en la capital de la República, lo mismo. Pero Zunilda en esos momentos estaba mirando a la esposa del presidente, que la tenía cerca, mirando. Y Caraballo se para y de pronto, como él era un genio, se para de hacerle el brindis a Zunilda porque no le estaba parando bola, y se llega a la cuerda y le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que tú estás viendo? Entonces la señora de Caraballo, no, Bernardo, no, tranquilo. Entonces, yo sé que tú estás viendo el abrigo ese que tiene esa señora, ¿verdad? Sí, bueno, me gusta mucho. Era un abrigo de piel de armiño, uno de los más caros que puede existir en esa época. Valía una cantidad de plata. Entonces, Caraballo viene la pelea con Pascual Pérez y Caraballo gana el pleito también con una sensacional combate que le hace al argentino y gana su pelea sin problemas. Y cuando se baja del ring, le dice, mañana te compro
ese abrigo para que tú lo luzcas también. Y efectivamente fueron incluso a la casa presidencial, al palacio presidencial, a preguntarle dónde habían comprado ese abrigo, y a Zunilda le compraron ese abrigo, también un abrigo igual al de la esposa del presidente, un abrigo de piel de armiño. Caraballo era muy magnánimo, él era muy generoso, repartía a la gente, a los amigos, a los emboladores que trabajaron con él allá en Cartagena. Caraballo era un tipo simpático, es la palabra que hay que decir. Caraballo aún sigue siendo simpático, ya con casi 80 años todavía el hombre sigue llamando la atención de la gente. Y no eran las condiciones que yo tenía, yo me cuidaba mucho. Para todas partes del mundo me la llevaba. Vamos para allá, para Filipinas, Tailandia, Hawái, Japón. Vamos, pues hay bastante comida, allá comes bastante. Para la hambre que pasaste allá te la desquitas. Sí, le decía yo ahí. Y ahí estamos. Tu prueba de fuego para evaluar su potencial y reales capacidades la libró el 14 de marzo de 1964 en Manila, la capital de Filipinas, ante el púgil local y ranqueado mundial Marcel Juban, quien era el favorito. Era la contienda número 36 del Beni y la primera fuera de Colombia. En juego estaba la posibilidad de obtener la oportunidad de enfrentar al poseedor de la corona universal de los gallos, el temible e imbatible brasilero Éder Joffre. Además de sus excepcionales movimientos sobre el cuadrilátero, el colombiano dio una muestra fehaciente de su espíritu inclaudicable. Atacó con convicción y precisión para merecer el veredicto de los jueces, luego de 10 fragorosos asaltos. ¿Cómo nace la bata de tigre? Esa bata que hizo famoso a Bernardo Caraballo en muchas de sus peleas, se consiguió de la siguiente manera. Caraballo fue una pelea en Filipinas, en Manila, en el Coliseo Araneta, antes de la pelea con Chartay Chinoy, con Marcel Ubán, a quien también allá Caraballo le ganó por decisión, haciendo un paseo maravilloso, una pelea fantástica realmente, con esa velocidad extraordinaria de Bernardo Caraballo. Incluso hizo unas cosas que dice la gente de ese momento, es decir, que Bernardo contaba, y los periodistas de esa época que contaban, que Bernardo Caraballo llegó un momento que con los pies dentro del ring se salió de la cuerda, en la segunda cuerda, y pasaba golpes con el torso y la cabeza fuera del ring, es decir, por fuera de la segunda cuerda. Algo fantástico que prácticamente casi que nadie en el boxeo lo hacía con esa velocidad, ni Kid Chocolate realmente. Fueron cosas inéditas de la marca de Bernardo Caraballo, pasar por fuera de las cuerdas realmente. Los pies estaban dentro del ring y se salía por la segunda cuerda, y ahí pasaba algunos golpes en forma fantástica, con un clasicismo enorme, el gran Bernardo Caraballo. Entonces, en esa pelea lo hizo frente a Marcel Ubán y ganó su pelea por decisión. Pero antes de la pelea, cuando anuncian a los boxeadores, Ubán se quita una bata, después se quita una segunda bata, después se quita una tercera bata, y ya viene la pelea. Ya Caraballo, que todo lo veía y algunas cosas buenas las quería copiar, realmente termina la pelea, gana bien, en fin, se felicita, y Caraballo enseguida le pregunta: oye, ¿tú por qué usas tantas batas? No, porque nosotros los boxeadores, le dice Ubán, en fin, como traductor y todo lo demás, los boxeadores de baja estatura, o más exactamente estos pesos bajos, nos vemos demasiado pequeñitos, y para impresionar al rival, yo me pongo varias batas para lucir que estoy gordo, que estoy grande, que soy más grande, que estoy pesado, en fin, y meter miedo con eso. Uy, se le quedó a Caraballo. Perfecto. Cuando venían de regreso, que paran en Los Ángeles, para regresar ya a Cartagena, para en Los Ángeles, Bernardo Caraballo dijo: voy a buscar unas batas. Y comenzó a buscar la bata, y se encontró con la bata de tigre. Y la compró. Esa costó $100 en esa época, bastante. Realmente esa bata de tigre que compró Bernardo Caraballo, otra bata. Y después de esa pelea con Ubán, siempre se quitaba 3, 4. Bernardo Caraballo se quitaba hasta 6 batas, y la última era la famosa bata de tigre, que siempre y que se hizo famosa en la historia y en la vida del gran Bernardo Caraballo. Sus 2 siguientes salidas
antes de acudir a la cita cumbre, corroboraron su envidiable y sólida posición en el ranking mundial. En la misma Manila superó sin atenuantes al local y exmonarca del mundo, Charchai Shionoi, y en la Plaza de Toros Santa María de Bogotá se impuso también por decisión de los jueces al temible estadounidense Manny Elias. Con esos resultados inobjetables, alentadores, llegó al esperado combate con el Gallo de Oro, Eder Joffre. Algunas veces escuché que lo sacaron inclusive de un prostíbulo borracho. Estaba borracho, que Filemón lo fue a buscar, lo trajo, le dieron una Alka-Seltzer, una Mejoral, no sé, en esa época, y peleó en la noche y ganó. El día yo probé que me dio Pampelé, estábamos juntos. Güey, eso que, ese pombito blanco, te lo metes aquí y coge por aquí. Y te toma 2 tragos enseguida, uno tras otro, para que veas que te pones bien. Vamos a ver que yo cojo la vaina y todo cojo el trago y ¡pum! Me dormí. No seguí la fiesta. Sucedió el viernes 27 de noviembre de 1964, en la gélida noche de Bogotá. Más de 30.000 personas se dieron cita en el estadio de fútbol El Campín para presenciar sobre un cuadrilátero que se improvisó en el centro de la cancha, templo sagrado de los equipos Millonarios y Santa Fe, la que sería la primera pelea de campeonato mundial de boxeo, con participación de un colombiano. Frente al cartagenero Bernardo Caraballo, el representante de miles de colombianos ávidos de gloria, se erigía un escollo difícil de superar. Eder Joffre. La fecha más emblemática para mí del boxeo colombiano es el 27 de noviembre de 1964. Ese día, Bernardo, el Benny Caraballo, el Venado, peleó el título mundial, primer colombiano que lo hizo, peleó el título mundial contra el Gallo de Oro, Eder Joffre. Ese mismo año, en febrero, Cassius Clay, todavía no era Muhammad Ali, ganó el título mundial pesado a Sonny Liston en 7 asaltos, cuando Liston desistió de salir por un problema supuestamente en el hombro. Fue un acontecimiento histórico para el deporte nacional. Caraballo, un morocho dicharachero de sonrisa fácil, de 30 años recién cumplidos, con elegante y asombrosa habilidad sobre el ring, representaba la esperanza de todo un país. Exhibía un decoroso récord profesional de 38 peleas sin derrotas, con 19 victorias por nocaut, 18 por decisión y solo un empate. El sólido campeón del mundo, 2 años menos que su oponente, presentaba una foja no menos decorosa. 40 triunfos en 47 combates, invicto, y 3 empates, con 33 knockouts a su favor. Y creo que su inclusión en el ranking mundial, porque fue el primer colombiano que pisó, por poner una expresión, el ranking mundial de boxeo, que en esa época nada más era una sola organización, la World Boxing Association, o lo que se llama la Asociación Mundial de Boxeo. Él hizo mérito para estar en el ranking mundial. Le ganó a Ramoncito Arias, le ganó aquí en Colombia y le ganó en Caracas. Le ganó a Pascualito Pérez, que era uno de los mejores pesos mosca de la historia. Le ganó peleó en Filipinas, peleó con Charchai Shionoi, que después fue campeón mundial. Mosca también, peleó con los mejores, por eso hizo mérito. Hoy día no quiero demeritar, porque son épocas diferentes. El número de boxeadores creo que es mayor desde el punto de vista de que hay más opciones para pelear títulos mundiales, pero en esa época era una sola oportunidad, Él la tuvo con Joffre. Desafortunadamente, esa noche, 27 de noviembre del 64, no fue la noche del Benny Caraballo. De modo pues que sobre el tapete y en teoría se preveía un duelo cerrado, ligeramente inclinado en favor del brasilero por su condición de campeón, que se había alzado con el título del mundo 4 años atrás al vencer por nocaut en 6 episodios a Eloy Sánchez, y entre su lista de vencidos en defensa del fajón estaban el venezolano Ramoncito Arias, el italiano Piero Rollo, el mexicano José Medel, el japonés Katsutoshi Aoki y el filipino Johnny Jaimito. Caraballo le abrió las puertas, fue el pionero. Nosotros pusimos los ojos en Bernardo Caraballo porque fue el primer colombiano que peleó por un título mundial frente a Eder Joffre.
un gran boxeador, un gran ser humano que es un ejemplo. Superados los contratiempos, se efectuó la pelea. Caraballo era más rápido y se movía más sobre el tinglado. Joffre era calculador y más contundente. Los puños del retador parecían no hacerle daño. El exboxeador estadounidense Barney Ross, poseedor en sus anales de 3 títulos mundiales en 3 categorías diferentes, ofició como tercer hombre en el ring. Tuvo varias intervenciones antes de decretar el knockout, a los 2 minutos y 50 segundos del séptimo round, cuando Caraballo cayó sentado a un costado del ring y escuchó la fatídica cuenta de los 10 segundos que sentenciaba el final de sus sueños. Caraballo en esa pelea tuvo muchos problemas, especialmente se habla del peso. Inclusive hay quienes dicen que no marcó el peso. Zunilda, su mujer, Zunilda Contreras, dice que sí marcó el peso, que él, inclusive que le hicieron una jugada en la báscula, que él se había pesado 3 horas antes y había dado 117 libras y pico, y resulta que después pesó 121, 20, tuvo que rebajar, lo metieron en un carro. Eso, cuando llega ya a la báscula, no da el peso, en la misma báscula. Desafortunadamente, el Gallo de Oro era mucha pieza, y para ganarle a un boxeador como ese, había que tener una concentración muy especial y Caraballo no la tuvo. Yo a él cuando vi que en el séptimo round iba ganando, en ese mismo round que se cae, porque él no nació, sino que se cansó, como lo habían deshidratado todo, se cansó. Y él, yo le gritaba, párate, porque yo veía que estaba ganando. Y él me hace señas con los guantes y se golpea la rodilla y me dice que no podía. Estaba muy deshidratado. Ya le hicieron baño turco, lo llevaron al Monserrate, lo encerraron en una camioneta para rebajarlo. Pensando que tenía peso, yo digo que algo Sócrates se vendió. Aquí no sabían nada de eso. Pelear por el campeonato mundial y va a venir campeón aquí para dejar título aquí, eso era difícil. El Beni sostuvo 16 pleitos en el lapso de 2 años y 6 meses con saldo de 15 triunfos y un empate, antes de pelear de nuevo por el título mundial de los gallos, ahora en poder del japonés Masahiko Fighting Harada, que había destronado por estrecho margen a Eder Joffre. En una cerrada y discutida decisión, el Beni fue derrotado por puntos el 4 de julio de 1967 en Tokio. No fueron pocos los que opinaron que el cartagenero había sido víctima de un fallo localista. Esa pelea me la quitaron lejos. Por un lado estuvo mejor. ¿Por qué? Que con tanta plata y un tipo como yo que no sabía nada. Fue allá en Tokio, Japón. ¿Cómo fue esa pelea? Esa pelea yo la gané lejos, pero como estaba en su patio y dieron la pelea a él. A mí allá en Japón lo único que me gustó fue que yo estoy en el aeropuerto sentado así. Y pasa un peladito así, que nunca había visto negro y así que... Para ver si yo desteñía. Caraballo siguió en la brega después de su infructuoso intento ante Fighting Harada. El 11 de febrero de 1968, en uno de los combates más publicitados en Colombia, entre oponentes criollos sin título ninguno en juego, noqueó en el cuarto asalto a Antonio Mochila Herrera ante un repleto coliseo cubierto Humberto Perea de Barranquilla. En este coliseo que está aquí a mis espaldas, otrora llamado Humberto Perea, hoy Baby Roja, se significó una de las más grandes peleas entre boxeadores colombianos. Bernardo Caraballo contra Antonio Mochila Herrera. Caraballo era un peso gallo con cierta tendencia a subirse a los plumas, pero no era un pluma. Antonio Mochila Herrera sí era un pluma. Y pelearon aquí en este coliseo y movieron el torniquete. Caraballo hizo un show, inclusive a la entrada a la hora de la mañana en el pesaje, que fue en la mañana aquí en el mismo coliseo, hizo un show cantando y bailando y gozando, puso a la gente a gozar. Caraballo era un hombre inmenso en las peleas y yo creo que noqueó a uno de los boxeadores más difíciles que ha habido aquí en Cartagena y en Colombia, ¿no? Pero Mochila, hay que abonar algo ahí, que Mochila tuvo que bajar mucho de peso para dar 126 libras y Sócrates le exigió que tenía que dar ese peso. Y tuvo problemas para bajar el peso y eso da
en el peleador le quita algunas facultades, lógicamente. Pero con todo y eso, Caraballo demostró que era un hombre muy superior a los demás boxeadores de la época. Bernardo Caraballo tuvo una rivalidad con Mochila Herrera antes de que se vieran las caras. Los seguidores de Caraballo decían que él era mejor y los de Mochila también. Mochila era un fajador, un hombre que iba siempre al combate directo, y Caraballo era un estilista. Era natural que se terminaran enfrentando. Las apuestas estaban a favor de Mochila Herrera, pero pasó lo que nadie se imaginó que podía pasar, y es que Caraballo ganó por nocaut. Le dio una paliza a Mochila, le rompió el rostro. Cuando le pagaron la bolsa por el combate, la esposa de Caraballo determinó que con ese dinero se iba a hacer el segundo piso de la casa. Y Caraballo le dijo: espérate, voy a buscar al mejor albañil que hay en Cartagena para que nos amplíe la casa. Y lo fue a buscar. ¿Quién era ese albañil? Mochila Herrera. Caraballo lo fue a buscar y Mochila todavía tenía esparadrapo y estaba roto todavía. Así que Mochila fue el hombre que amplió la casa de Caraballo con la plata que Caraballo se había ganado al vencerlo a él. El día que terminó la obra, Mochila le dijo a Caraballo: ya usted hizo lo que hizo por mí, poniéndome a yo ampliarle la casa. Ahora déjeme tener a mí un gesto con usted. Quiero que sea mi compadre. 4 años y 6 meses después a los títulos nacionales alcanzados en las categorías Mosca y Gallo, Caraballo adicionó un tercero, el de los Plumas, al vencer a Miguel Espinosa el 18 de agosto de 1972 en el mismo Coliseo Humberto Perea. Caraballo tuvo en su contra la indisciplina. Eso lo afectó bastante en su carrera. Caraballo no fue disciplinado y lo pagó con no ser campeón del mundo. Ahora, que Caraballo, después de pelear campeonato del mundo, ¿por qué no combatió más? Porque era difícil en aquel momento disputar título del mundo. No solamente una vez, sino 2 veces. Caraballo tuvo las 2 oportunidades y después no pudo pelear más. Y combatió con grandes del boxeo a nivel mundial. Sin embargo, no se le dio una oportunidad más. De pronto, cuando estaba en la madurez de su carrera. Pero Caraballo fue muy irresponsable. Yo creo que la indisciplina, con todo y que Sócrates Cruz, con todo y que Zunilda, su mujer, intentaban controlarlo, impidió que él ganara un campeonato del mundo. La carrera de Bernardo Caraballo llegó a su fin el 3 de septiembre de 1977 en el Coliseo El Pueblo de Cali. Ese día, falto de reflejos, con 35 años en pleno ocaso, fue noqueado en solo 2 asaltos por su coterráneo Alfonso Rada. Era su pelea número 108 y su derrota número 18. Empató 6 veces y salió con el brazo en alto en señal de victoria en 85 ocasiones. Las cifras adversas no lograron eclipsar la carrera de un boxeador carismático que dividió en 2 la historia del boxeo colombiano al constituirse en el primer púgil en disputar un combate por la corona mundial. Bueno, te voy a decir la verdad. Yo me sapé porque no fui drogadicto. Por eso que tú me ves aquí hablando contigo, si no estuviera por ahí todo loco.